Hola, amantes de Cold Throne. Voy a tratar de hacer este video mientras cocino. Voy a tomarme un café mientras cocino, mientras hago este video. Vamos a ver cómo me va. No acostumbro a hacerlo de esta forma, pero quiero hablar sobre esto y quiero matar dos pájaros de un solo tiro porque tengo muchas cosas que hacer. Pero quiero hablar sobre esta noticia, la de GameStop. Tal vez muchos de ustedes no han escuchado de esta noticia. Comencemos desde el comienzo porque tengo que hablar de esto obviamente desde una perspectiva bíblica y de fin de tiempos. Comenzamos con este señor, Jesse The Body Ventura. ¿Quién es este? Era un luchador de la lucha libre profesional en Estados Unidos. Yo cuando tenía 11, 12, 13 años veía mucho la lucha libre. Y la lucha libre se ha descrito como telenovelas para hombres. Porque son personajes todos excéntricos y están divididos en dos bandos, los buenos contra los villanos, y en el cuadrilátero tienen sus batallas y todo, y hay una narrativa, una historia detrás de todas sus batallas y quiénes son y las luchas que están teniendo y las peleas y toda una historia detrás de todo eso para el público. Entonces, porque estoy hablando de Jesse The Body Ventura. Bueno, él, entre otras cosas, también fue actor y también se metió en la política y llegó a ser gobernador del estado de Minnesota en los noventas. Y me acuerdo, viéndolo en una entrevista, él dijo una cosa que se me quedó desde ese entonces. Él dijo que la política es como la lucha libre profesional. Que esto de demócratas y republicanos es el show. La pelea que ponen para el público es como la lucha libre, el show y todo. Pero ya después de la pelea, ya después en los camerinos, ya después de que no hay público ni hay cámaras, todos esos luchadores son amigos. Así es la política, así son los demócratas y los republicanos, es lo mismo. Hacen el show en el público que pelean y están unos en contra del otro, pero detrás de cámaras todos son amigos. Ahora, la teoría de la política es que los políticos son representantes del pueblo y que los representan en el gobierno. Pero entre teoría y práctica, prácticamente eso no existe. Los políticos son una clase en sí y el pueblo es otra clase en sí. Y los políticos son amigos de las corporaciones y las corporaciones son amigos de los bancos y los bancos son amigos de los políticos. Es el grupo élite y el pueblo. Pero entonces dan el show o hacen la ilusión de que sí, somos tus representantes en el gobierno, nosotros te representamos a ti. Y los que hoy en día hacen más show que cualquier otro grupo eh, son en Estados Unidos, o por lo menos en Estados Unidos, son los demócratas. Ellos ponen el mejor show porque ellos hablan de la igualdad, que vamos a ser iguales y todos vamos a tener lo mismo y va a haber justicia para el más pequeño, etcétera, etcétera. Y es puro show porque detrás de cámaras son tan amigos de los bancos, son tan amigos de las corporaciones, tal como los de derecha. Y uno de los shows más grandes de las últimas décadas del Partido Demócrata se llama Barack Obama. ¿Qué es Barack Obama? El primer presidente negro de Estados Unidos, y con eso toda la narrativa, todo ese espectáculo. ¡Ay, que un presidente negro, el primer negro en la Casa Blanca! ¡Ay, Dios mío, esto es el progreso! Eso es la igualdad, hurra por la igualdad. Y la verdad es que Barack Obama, su administración, eran puros banqueros, puras corporaciones, gente que salió de Wall Street rodeándolo. Y no solo Barack Obama, son todos los políticos. Simplemente Barack Obama fue un show extra especial porque era con la ilusión de que esto era una minoría, una persona negra, de color, y representaba a la gente del común. Ese era el show. Pero la verdad es que Washington está infestado de ex banqueros y Wall Street está infestado de ex políticos. Son amigos, son intercambiables. ¿Y cuál es la razón de que ex banqueros salgan de Wall Street y se pasen a la política, se pasen a Washington? Es para que ellos
en Washington se aseguren de que las políticas de la administración en la cual están trabajando, todas las leyes y todas las órdenes ejecutivas que se hagan bajo esa administración sean cosas que de alguna forma sean favorables para la industria banquera. Barack Obama inició su presidencia justo cuando Estados Unidos causó el colapso financiero más grande desde épocas de la Gran Recesión hace 100 años, y causó que todo el mundo colapsara económicamente. Y eso fue generado en Wall Street, en Nueva York, en solo una pequeña área geográfica. Unos banqueros hicieron cosas que causaron un colapso a nivel mundial. Y ningún banquero de esos quienes generó, pues porque fue pura práctica corrupta de los banqueros, pura práctica corrupta. Y ninguno fue a la cárcel. Y Obama entró a su presidencia y bajo la administración de Obama, los que causaron todo ese colapso, todo ese desastre, los que causaron tanto daño a tantas millones de personas, recibieron decenas de millones de dólares en bonos, en recompensas, en ganancias. Ninguno fue a la cárcel. Y Obama creó planes para rescatar y ayudar a esos mismos bancos que causaron todo el desastre, usando dinero de los que pagan impuestos, o sea, de la gente del común. Entonces, no solo esos banqueros que le arruinaron la vida a millones de personas a nivel mundial se salieron con las suyas, sino que salieron más ricos que lo que eran antes, y fueron rescatados sus corporaciones y sus bancos con dinero de la misma gente a quienes estafaron. Con todo eso inició, o digamos que fue el comienzo del fenómeno de Donald Trump llegando a la presidencia. 2008 y los sucesos crearon un movimiento que se llamaba o se llama The Tea Party, el partido de té. Un partido conservador de la derecha, hablando de que hay que limitar el gobierno, hay que limitar los bancos, hay que sacar el gobierno de tanto control de la vida cotidiana del pueblo porque son corruptos. Y empezaron con un dicho de drenar el pantano. ¿Pantano o pántano? Drenar el pantano. ¿A qué se refiere eso? Que en la política hay personas quienes duran décadas y décadas en la política y deberían ser sacados, deberían ser personas frescas que no tengan relaciones tan estrechas de tantos años con bancos y con corporaciones, sino que hay que hacer como rotación para que no se forme ese tipo digamos, sistema plantado tan corrupto, sino que no haya tiempo para que esa corrupción eche raíces, sino que se renueve, los políticos vayan saliendo, vayan rotando rapidito. Y Donald Trump llevaba décadas hablando de cosas como esas. En el 2016 o 2015, cuando él anunció sus planes para lanzarse a la carrera para presidente, él encajó perfectamente con ese movimiento de Tea Party. Fue el candidato perfecto. Este era un señor que no era político, él era su propia corporación, tenía su propio dinero. Los bancos, las corporaciones, nadie tenía cuerdas, nadie lo tenía amarrado, nadie lo tenía controlado. Un completo fenómeno independiente de toda esa maquinaria. Cuando Donald Trump empezó con ese discurso de drenar el pantano, los políticos entraron en pánico porque estaba hablando de ellos, de acabar con sus puestos en el gobierno, de sacarlos, rotarlos, de demócratas y de republicanos. Todos son la misma clase, es la clase élite. Obviamente los demócratas se pusieron en contra de él completamente, de forma inmediata, y muchos republicanos también hicieron lo mismo, de forma más discreta, pero eso explica por qué hubo tanto republicano, su propio partido no lo respaldó en investigar el fraude tan enorme que fueron las elecciones del 2020. Pero bueno, ese es otro tema. Pero
aquí es donde se pone interesante. Yo dije en un video pasado hablando de Trump de que eso no iba a quedar así. Ese fraude tan enorme que fue el 2020, las elecciones, eso no iba a quedar así. Dios va a sacar todo a la luz. Lo cual nos trae a esta noticia de GameStop y lo que pasó con GameStop. ¿Qué es GameStop? GameStop es una cadena de tiendas que vende videojuegos físicamente, son tiendas físicas donde la gente va físicamente. Y hoy en día pues todo se compra en línea y peor aún en época de pandemia pues todo el mundo está en casa comprando en línea y entonces el negocio le ha estado yendo como mal a GameStop. En Wall Street, en las bolsas de acciones, en bolsas de valores, los accionistas, los inversionistas, banqueros, cuando ellos ven que a una compañía le está yendo mal, existe una práctica que se llama ventas cortas. Ventas cortas es casi lo opuesto a comprar acciones. Cuando tú compras una acción a una compañía, esa acción, digamos, esto es una acción de $100 y el valor sube y baja según el desempeño de la compañía. En el peor de los casos, si la compañía se declara en bancarrota, yo solo pierdo $100 que invertí en esta acción. ¿Qué es una venta corta? Entonces, cuando un inversionista ve una compañía y dice, apuesto que esa compañía le va a ir mal este periodo, va a perder plata, va a quebrar, algo así. Entonces, hace una apuesta, consigue prestado una acción del dueño y le pone una apuesta diciendo que esto va a bajar de precio y lo vende. Entonces esta acción vale $100. Esta persona con la apuesta que le puso lo vende por $100 y la idea es que baje el precio y entonces digamos que esta acción, la compañía le fue mal, bajó el precio, la acción ahora vale $50 y entonces esa persona quien hizo la apuesta vuelve y lo compra pero por $50 y después lo regresa al dueño original y así se hace una ganancia de $50. ¿Qué pasa en el peor de los casos? Entonces la persona consigue prestado la acción, le pone una apuesta, lo vende por $100, pero de pronto a la compañía le empieza a ir muy bien y la acción empieza a subir de precio y esta persona, quien hizo la apuesta, tiene la obligación de comprarlo. Pero si esta empieza a subir más y más y sube, digamos, a $200, $300, entonces la persona quien lo vendió por $100 tiene que comprarlo de nuevo por $300, pierde $200 y tiene que regresarlo al dueño. Ahora, el problema es que el límite de qué tanto suba el precio de la acción no tiene límite. Entonces puede seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero sin límite. Ese fue el tema de la película The Big Short o La Gran Venta Corta, cual era de hechos reales y trataba de la crisis financiera del 2008 y de cómo un grupo de inversionistas supieron que ese mercado hipotecario que estaba en boom en ese momento era un gran fraude, era una burbuja que iba a explotar y hicieron estas apuestas, estas ventas cortas en contra de ese mercado cuando todo el mundo pensaba que estaban locos por hacer esa apuesta tan riesgosa, sobre todo en un mercado que iba para arriba. Ya hablaremos más de esta película en un momentico. ¿Qué pasa con GameStop? Ok, ya con Donald Trump fuera de todos lados, ya censurado por todos lados, ya fuera de la Casa Blanca, ya esa obsesión de Trump todos, Trump 24/7, Trump para todo lo bueno, para todo lo malo, obsesivamente Trump durante los últimos 4 años, ya eso se empieza a acabar y se empieza a despejar toda esa obsesión de Trump y se empieza a aclarecer todo. Una vez más se empieza a ver lo mismo de siempre, lo que siempre ha existido, la clase élite y los demás. Y cómo la clase élite se hacen favores a ellos unos a los otros para siempre terminar favorecidos en toda situación. La gente despierta de su trance Trump, un trance que duró 4 años y recuerdan, verdad, nosotros odiamos a los banqueros, a los de Wall Street, los de derecha, los de izquierda, los de centro. Todos odiamos a Wall Street. Recuerdan todo lo que Wall Street les hizo a ellos y al país y al mundo. Y ya con esa mente despejada en ese sentido, le hacen una jugada a Wall Street donde darles donde más les duele.
el bolsillo. Existe una comunidad de inversionistas independientes, gente del común, que se reúnen en la red social de Reddit, se llaman Wall Street Bets. ¿Y qué hicieron ellos? Todos se juntaron, se pusieron en común acuerdo, empezaron a escuchar qué estaban diciendo los banqueros y estos fondos de inversión libre en cuanto a qué compañías estaban fallando, y empezaron a averiguar a qué compañías les estaban apostando que iban a fallar o quebrar. Descubrieron que GameStop y otras compañías eran donde estaban esas apuestas. ¿Qué hicieron esta comunidad? Empezaron a comprar masivamente acciones en estas compañías, y entonces todas esas apuestas que había contra estas compañías, de pronto sus acciones empezaron a subir muchísimo, muchísimo, porque esta comunidad empezó a comprar y a comprar y a comprar, y eso elevó las acciones de esas compañías muchísimo. Y entonces todos esos fondos y esos banqueros que estaban apostando contra estas compañías empezaron a perder, pero brutalmente, brutalmente. Son pérdidas de miles de millones de dólares. Y bueno, ya se imaginan, GameStop, las acciones, la compañía ahora está por las nubes. Y esto prácticamente es consecuencia del 2008. Todas esas protestas en la calle contra los banqueros no sirvieron de nada. Todas esas audiencias en el Congreso, de esos testimonios de esos banqueros, no sirvieron de nada. No hubo investigaciones, no hubo arresto, no sirvió de nada todo eso. Esto sí sirvió de algo. Les dio un golpe durísimo a esa gente, a esos banqueros, a esos fondos. Ahora, las ventas cortas no es una práctica ilegal, es completamente legítimo. Pero digamos que la cultura en Wall Street y de los banqueros es tan absurdamente corrupta que ellos hacen cualquier cantidad de cosas para manipular el mercado y generar ganancias para ellos. Y digamos que un ejemplo de muchísimos, es este de Bill Ackman, el gerente de fondos de una compañía de coberturas. ¿Y qué hizo él? Esto fue en marzo de 2020. Él salió en la televisión en esos programas de finanzas y todo, porque ellos todos son amigos, los medios masivos, los banqueros, corporaciones, políticos, todos son amigos. Y entonces él sale en uno de estos programas de finanzas y empieza a decir que este virus que apenas estaba saliendo en el mundo y que iba a comenzar con las cuarentenas, que esto era el fin de todo como lo conocemos, y todas las acciones se van a desplomar y todas las compañías se van a quebrar y va a ser pánico, 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 pánico. Resulta que él, anterior a esa aparición en televisión, había hecho apuestas, había hecho ventas cortas en muchas compañías, o una sola, no estoy seguro, pero había hecho una venta corta y después sale en televisión y genera un pánico masivo, y claro, se desploman las acciones en muchas compañías, y él sale con 2.6 mil millones de dólares en ganancias gracias a las apuestas que él hizo y el pánico que después hizo. Cosas como esas también se estaban haciendo previo a la crisis financiera de 2008. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que no los detienen? ¿Cómo es que los organismos que regulan eso no los detienen o no los arrestan o no hacen nada? Pues fácil, simplemente ellos después salen y dicen que no, eso fue una opinión, no fue una manipulación, no estaba especulando, solo estaba dando mi opinión personal. ¿Y qué hace uno en ese caso? ¿Cómo uno comprueba que una opinión era en realidad una manipulación? No puede. Y así esa gente se sale con las suyas. Ok, se pone peor. Resulta que estos inversionistas independientes, gente del común, pues hoy en día existen cantidad de apps o de sitios web donde tú puedes comprar y vender acciones sin necesidad de corredores de bolsa o intermedios. Lo puedes hacer por tu propia cuenta. Y Robinhood es un app que fue creado, diseñado para la persona del común y corriente,
poder ingresar en esos mercados, comprar sus acciones, tener esa libertad, ese poder, y esa fue la publicidad con la cual se lanzó ese app, y el nombre lo dice todo, Robinhood, el que le quita a los ricos para darlo a los pobres. Pues resulta que con esto de GameStop y esas otras compañías y ese dispare en las acciones y los miles de millones de dólares que estaban perdiendo estos fondos en Wall Street, el app de Robinhood de pronto, de la nada, sorpresivamente, le prohíbe a la gente comprar acciones de GameStop. Robinhood, la app que supuestamente era para el pequeño, de pronto resultó protegiendo a los grandes de Wall Street. Ok, ahora empecemos a conectar todos estos eventos actuales con profecía bíblica, fin de tiempos y eso. Y quisiera comenzar con un video que yo hice hace 6 años, se llamaba Virgen María, Reina del Nuevo Orden. En este video yo hago un argumento, que en todas las grandes civilizaciones o imperios siempre ha habido el esquema de un pequeño grupo élite controlando a las masas. E históricamente esos pequeños grupos élites eran muy religiosos, eran muy espirituales. La religión del Estado y el gobierno del Estado eran uno y el mismo. ¿Por qué? Porque esos grupos sabían que el verdadero poder venía del dominio espiritual. No había ningún tipo de separación de gobierno y lo espiritual. Y así los gobernadores o estos grupos élites eran sacerdotes, el emperador o el faraón era considerado el hijo de los dioses de esa civilización. Pero hoy en día, para estos pequeños grupos élites de los gobiernos actuales, es exactamente lo mismo. Y ese es el gran show. El gran show actual se llama secularidad. Separación entre Estado e iglesia, o separación entre gobierno y religión. Show, ese es el show que te ponen enfrente para mantener a la sociedad ignorantes de dónde viene el verdadero poder. ¿No me creen? Ok. Esto es Washington, D.C., la capital de Estados Unidos de América, la superpotencia, líder del mundo libre. Aquí es donde cada 4 años hacen los presidentes electos, hacen su juramento. Aquí es donde está el Congreso, la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Fíjense en algo de Washington, D.C. en esta foto y los que han visitado este lugar. No hay edificios altos. No hay rascacielos, no hay nada de eso. Es como bastante plano. ¿Por qué? Es debido a lo que hay encima del Capitolio, o más bien, ¿quién está encima del Capitolio? Y estamos hablando de esta mujer acá. Esta es la diosa Columbia. Washington, D.C. D.C. significa distrito de esta diosa Columbia. Washington, distrito de Columbia, la diosa americana. ¿Qué significa esto? Pues fácil, que Washington le pertenece a la diosa Columbia. Y existe una ley que prohíbe que en el distrito de la diosa se eleven edificios o construcciones por encima de ella. La ley de Washington, D.C. dice que ella será el punto más alto de ese distrito. Nada puede estar por encima de ella. La gran excepción a esta ley es el monumento de Washington. ¿Por qué hicieron excepción en este caso? Porque este monumento es un obelisco egipcio. Es una representación del dios Osiris. Lo que reina por encima de todo en Washington, D.C. es una diosa pagana Columbia mirando al dios pagano egipcio del inframundo, Osiris. Eso es lo que tenemos en la capital del mundo libre. Secular, obviamente.
En épocas pasadas en Estados Unidos, todo el mundo sabía que esta era la diosa Columbia, que era el distrito de ella. Ella era muy popular, era muy celebrada. Hoy en día todos los edificios federales en Washington tienen una estatua de ella de alguna forma. Es más, el himno de Estados Unidos en el siglo XIX se llamaba Ave Columbia, no es el himno que tenemos actualmente. Y el plano del Capitolio y sus alrededores tiene un diseño bastante peculiar. Se dice que es un búho. Y para escuchar el argumento de por qué es un búho, yo hice un video hace casi 10 años, se llama Ocultismo, Monedas Mágicas y las Finanzas de Dios. Les dejo el link en la descripción si quieren ver esa explicación y argumento en más detalle. Entonces, ¿por qué una sociedad supuestamente secular tiene tanto paganismo y ocultismo por todos lados? Pues porque los élites saben que ahí es donde está el poder. Ellos son una continuidad de grupos élites del pasado, de diferentes civilizaciones que también hacían lo mismo, y para esta época moderna, ellos, los actuales, ponen el show a las masas de que todo es secular, no existe nada en el más allá, simplemente disfruten lo material, disfruten lo carnal, hay suficiente en este mundo para deleitar la carne y distraer la mente, no se fijen en lo espiritual, y así mantienen la gente ignorante y se mantienen ellos con poder sobre las masas. Todo esto tiene que ver directa e indirectamente para crear ese mundo globalizado, para traer ese iluminado que está al respaldo del dólar y crear ese nuevo orden mundial. Donald Trump, quien estaba estorbando todos esos planes globalistas, ya lo sacaron por el momento, y muy coincidencialmente con la entrada de Joe Biden a la Casa Blanca, ahora son los izquierdistas quienes están empezando a ser censurados en las redes sociales. Los mismos izquierdistas que tanto aplaudían y exigían que se censuraran a Trump y a sus seguidores, ahora están siendo ellos censurados. ¿Por qué? Porque esto no trata de los de Trump o los de derecha y los de izquierda. Ese era el show. Los demócratas simplemente utilizaron, manipularon y se aprovecharon de los radicales en la izquierda con sus protestas, con sus berrinches, con su violencia y sus disturbios y todo ese show que hicieron durante 4 años para sacar a Trump y para avanzar su agenda globalista. Y ahora esos mismos izquierdistas van a ser colocados en donde pertenecen, que es sumisos a los élites. Todo esto es para juicio final, el juicio final bíblico. Y para que un juicio sea legítimo necesita de evidencias y de testigos. Entonces Dios va a juzgar al mundo, pero antes va a mostrar las evidencias de lo corrupto que es y va a tener testigos para ser testigos de toda esa corrupción y toda esa maldad. GameStop es un perfecto ejemplo de esto. Dios va a empezar a arrojar luz sobre la corrupción que existe en Wall Street, en los gobiernos, en todos lados, en todas las industrias. ¿Okay? Antes del juicio se presentan las evidencias. Así que si usted tiene algo escondido, corrupto, un pecado que estás practicando, ya es hora de ponerse a paz y salvo con Dios. ¿Ok? Porque Dios es grande en misericordia. Él ya pagó por sus pecados. Él ya pagó el precio. Él ya fue a juicio por ti. Hace 2000 años, en la cruz. Todos tus pecados, toda tu maldad y tu corrupción, Él pagó el precio por eso. Y lo canceló. Si tú lo quieres, si tú lo aceptas, ponte a paz y salvo con Dios, acepte a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador y sea libre de toda esa condena que viene. Para terminar, me gustaría hablar sobre un video que hice hace 8 años, se llama Abejas Desaparecidas y la Hambruna Venidera. Y aquí hablo del fenómeno que está sucediendo en el mundo de abejas desapareciendo y de cómo esto es una señal de Dios que está ligado a lo que es el jinete del caballo negro en Apocalipsis, y presento el argumento de que todo esto hace alusión a algún tipo de crisis de comida y que va a haber algo de escasez de comida y que el anticristo va a llegar con algún tipo de solución a la comida y por eso el mundo lo va a aceptar como su líder mundial.
Entonces trata mucho de eso, de comida. Con eso quisiera mirar otra vez esta película, The Big Short, La Gran Venta Corta, y hablar sobre la persona quien interpreta a Christian Bale en esta película. Su nombre real es Michael Burry. Michael Burry fue tal vez el primero en darse cuenta de que había una corrupción grandísima que iba a llevar a una gran crisis financiera en Wall Street. Y él hizo apuestas contra todo eso y se ganó millones y millones y después se retiró de esa firma donde estaba. Y Bloomberg le hizo una entrevista unos años después para preguntarle ahora qué piensas que va a pasar en el futuro, en qué estás invirtiendo tu dinero. Y la respuesta que dio fue muy interesante. Recuerde, esta es la primera persona quien se dio cuenta de la crisis financiera y ahora vea en lo que él está invirtiendo. Ya les traduzco. I believe that agricultural land, productive agricultural land with water on site will be very valuable in the future. And I've put a good amount of money into that. So I've Dice que él piensa que tierras agrícolas productivas con agua son el futuro. Y ahí es donde él ha invertido muchísimo de su dinero. Eso es interesante porque él es quien es. Y también por otro personaje por ahí, Bill Gates. Bill Gates, que ahora escuchamos ese nombre más que nunca. Bill Gates, hace poquito, se convirtió en el mayor propietario de tierras de cultivo de Estados Unidos de América. ¿Por qué? Sobre todo cuando al resto del mundo estos élites les están diciendo que vamos a crear un sistema donde tú no vas a ser propietario de nada, no vas a tener nada y vas a ser feliz. Interesante. Les dejo con eso. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Si les gustó este video y quisieran apoyar mi trabajo, sería una gran bendición para mí y para mi familia. Pueden hacerlo por estos medios, les dejo los detalles en la descripción. Muchas gracias.